Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Si eres la primera vez que estás aquí, mi nombre es Adriana Graterol y bienvenidos a la comunidad de Tu Verdadero Ser. En este video quiero hablarles sobre la diferencia entre el despertar espiritual y el despertar de Kundalini. A veces podemos confundir esto, por supuesto que los dos están relacionados, pero no son las mismas cosas exactamente. Aunque una lleva a la otra, no son exactamente lo mismo. Así que espero que este video les guste y vamos a empezar. Empezar por explicar de una manera muy sencilla estas dos cosas, ¿no? O estos dos términos. Y luego vamos a adentrarnos en cada uno de ellos. El despertar o el despertar espiritual es algo más como un proceso individual, obviamente es un proceso interno, con disciplina, con esfuerzo, puede ser por muchísimo tiempo, cada quien tiene su tiempo, por supuesto, y mediante técnicas, práctica de meditación y un trabajo interno profundo, se logra el despertar espiritual. El despertar espiritual no es que ahí despertamos y ya, despertamos y es solamente como que un paso. No, el despertar espiritual apenas hay un primer paso de ese despertar espiritual y luego hay varias etapas. Podemos quedarnos en el primer paso, pero si seguimos profundizando y haciendo un verdadero trabajo interior, podemos seguir avanzando en esas etapas. Y ya como llegar a un despertar espiritual más profundo, ¿no? Luego está el despertar de la Kundalini, que el despertar de la Kundalini es algo más, a diferencia de lo que explico ahorita, es más como una alquimia interna que ocurre en nosotros. Es algo que ocurre, es un cambio muy profundo y fuerte, pero es más ya una alquimia. ¿Qué quiere decir esto? Es un cambio químico, o sea, es un cambio en nuestro cuerpo físico, en todos nuestros cuerpos sutiles. Es un evento que ocurre y ahí hay una transformación interior, pero a nivel químico, ¿ok? Y esto pues es algo que cuando ocurre no requiere como de nuestra disciplina o esfuerzo en ese momento, sino simplemente sucede, ¿ok? Sí, esa es la palabra, simplemente sucede. Muy parecido a la alquimia, que es cuando transformamos el plomo a oro. Es como que se purifica el cuerpo, es un proceso cósmico, es un evento cósmico. Y a diferencia del despertar espiritual, es muchísimo más fuerte y suele pasar que luego que tenemos un profundo despertar espiritual pasemos al despertar de la Kundalini. Es lo ideal, es la manera orgánica y más, no sé si la palabra sana o la manera en que mejor podemos estar preparados para un despertar de Kundalini, es lo que quiero decir. Entonces vamos a profundizar un poco lo que es las etapas del despertar espiritual. En el despertar espiritual suele pasar que la persona, cuando tiene un despertar, es como la primera etapa de este despertar. Estamos nada más como en el primer pasito del despertar espiritual. Quiere decir que nos hacemos como conscientes de que ya va, esto no puede ser todo, esta realidad. Yo no soy este cuerpo nada más, no puede ser que yo sea esta meta, nada más yo tengo que ser algo más, algo espíritu. Tiene que haber algo más de esto y como que empiezas a percibir o a darte cuenta que esto es como solamente una ilusión. No sabes profundamente exactamente qué es, no entiendes muy bien todo, pero tienes como una primera impresión y tú dices, no, esto es una ilusión, tiene que haber algo más allá. Ahí es cuando podríamos decir que tú empiezas a despertar. Pero estás en la primera etapa del despertar. Sabes que hay algo más, te intriga, te mueve, quieres saber más. Puede ser por mera curiosidad. Cuando es así, está bien, eso es válido. Y hay gente que sigue adelante con su camino espiritual. Pero a veces no profundiza en las siguientes etapas mucho más que eso, porque cuando seguimos en el despertar espiritual, obviamente hay una parte que es bien dolorosa, no es un proceso fácil. Se quedan ahí en la primera etapa
usualmente, no siempre así, las personas que están sufriendo muchísimo, cuando pasan por un profundo sufrimiento que ya no pueden más, es cuando tienen ese despertar y siguen adelante, ¿no? Quería hacer como ese paréntesis rapidito ahí. No siempre es así, pero suele pasar así. Entonces empiezas como en esta primera etapa y dices, no, hay algo más. Y eso te intriga tanto que empieza como a nacer en ti ese buscador espiritual. Entonces, puedes quedarte en esa primera etapa, como ya dije. Mucha gente se queda allí. Quizás pasa a la segunda o a otra etapa un poquito más allá. Pero es elección de cada quien. Luego que hacemos consciente esto, vamos paso a paso, empezamos a buscar, queremos saber todo, vamos a cursos, vamos a meditaciones, empezamos a leer, empezamos, tú sabes, todo esto, llenarnos de información, queremos practicar meditación, queremos saber qué es, empezamos a recurrir a guías, a hacer terapias, eso está muy bien. Todavía tenemos muchísimas preguntas que hacernos. Empezamos a elevar un poco más nuestra conciencia y cuando empezamos como a voltear la mirada siempre hacia el interior y empezar a sanar, empezamos a hacernos conscientes de que esta ilusión o esa ilusión que nosotros ya estábamos percibiendo es que, ok, en verdad todo lo que está proyectado en mi exterior tiene mucho que ver conmigo. Y empiezas a voltear esa mirada hacia el interior, a sanar y empiezas a elevar un poco más ese nivel de conciencia. Y estamos como viendo cosas afuera, cuando nos suceden cosas así que nos mueven, empezamos a darnos cuenta que esto me está mostrando aspectos de mí mismo, aspectos de mi sombra. O sea, entonces queremos como empezar o continuar sanando más profundamente, queremos como meternos más, ¿no? Es como que empezamos, cuando tenemos la primera etapa del despertar espiritual, estamos como en la orillita del mar, ¿no? Oh, mira, no sabía que, wow, toqué el agua con los pies. Esa es como la primera etapa. Luego estamos en esa segunda etapa, empezar a sanar, investigando, entonces ya nos metimos un poquito más, ya el agua nos llega a las rodillas, sí, algo así. Y luego, cuando nos damos cuenta, wow, todo está interconectado, realmente en un nivel de conciencia más alto, todos somos uno. Todo esto me está mostrando, es como una proyección de mi interior y empiezo a buscar adentro y a sanar más profundamente y ese proceso empieza a ser bastante doloroso, empezamos a ver quiénes somos realmente. Ahí podríamos decir que ya nos estamos sumergiendo más en ese océano, en esa agua. Y empezamos como a volvernos más compasivos, más amorosos con nosotros mismos, porque empezamos a darnos cuenta, ok, yo en verdad no estoy como que tan separado del otro como yo creía. Incluso las personas que nos han hecho mucho daño, empezamos como a sentir también esa compasión por esas personas y empieza a surgir toda esta sanación del perdón, perdonarnos a nosotros mismos, a los demás y este proceso de transformación interna, de purificación, que la mejor palabra que a mí me gusta usar es sanación. Empezamos a sanar, pero esto es un proceso que para algunos puede tomar más tiempo que a otros, dependiendo de qué tan abiertos estamos a eso. Son muchas capas de dolor que están allí, es como pelar una cebolla y vamos poco a poco, sacamos una capa y vemos otra, una capa y vemos otra, y esto es gradual, ¿no? Y entonces nos empezamos a dar cuenta o sea, no solo en teoría, sino realmente yo no soy esta voz, yo no soy esta mente. Empezamos a observarla, a hacer esta técnica, estar muy presente, pero también la técnica del mindfulness, que la recomiendo mucho. Pero es cuestión de que esa voz, ese ego ya no nos domina. Y ya empezamos como a observarlo más. Y entonces nos damos cuenta, wow, yo no soy esta voz, yo soy el que está observando esa voz, esos pensamientos, esos estados emocionales, esos estados mentales que tanto me molestan, que son duales, ¿no? Que de repente me causan placer, pero de repente me causan dolor. Ese mundo dual, ¿no? Ese mundo de ilusión que nos dimos cuenta cuando despertamos en la primera etapa. Ah, ok, este es el mundo de la ilusión, o sea, este es el mundo dual en el que estamos. Que no podemos
obviamente salirnos completamente de esto porque en esta realidad estamos y tenemos que estar muy anclados aquí a esta realidad, pero con una buena práctica de meditación y de autoobservación nos vamos a ir cada vez identificando menos del ego, y esa voz cada vez se va como silenciando más. Esto puede ser un proceso que dure años. Por ejemplo, a mí me duró muchos años lograr esto con la práctica de la meditación del aquí y del ahora. Pero es algo que se puede lograr y ahí cuando se logra eso, que estamos constantemente observándonos y estamos muy en el presente, aunque esa voz esté ahí hablándonos y hablándonos, pero estamos constantemente observándola ahí, y es en mi opinión, ¿ok? Y en base a mi experiencia y lo que yo he escuchado de otros maestros, ahí es cuando tú empiezas a despertar de verdad profundamente, cuando tú no estás identificado con esa voz, cuando tú estás haciendo un esfuerzo. Al principio se requiere mucho esfuerzo. Un esfuerzo de estar en el presente. Busca siempre estar en el presente, acallar esa voz y volverla al presente. Vamos a estar fusionados con esa conciencia que nos lleva siempre al presente. Ahí estamos en una etapa del despertar espiritual, para mí mucho más profunda, y estamos saliendo de la ilusión, estamos saliendo de la dualidad, porque ya estamos en esa conciencia, conectados a esa conciencia superior que no es dual, es una conciencia desde donde todo surge, donde surge la materia, la dualidad, pero es una conciencia neutra que simplemente observa todo. Es ahí donde naturalmente empezamos a reconectarnos con nuestra conciencia de luz, con nuestro verdadero ser. Y digo reconectarnos porque no es que ahora es que nos vamos a conectar, siempre estamos conectados con nuestra conciencia de luz, o yo superior, como lo quieras llamar. Es nuestra naturaleza. Lo único que se nos había olvidado, estábamos tan metidos en el juego de la ilusión, de la dualidad, nos habíamos olvidado por completo, y siempre habíamos estado conectados, pero es como que nos separaba ese poco de un montón de capas de ego, de sufrimiento, de dolor, que estaban ahí como separándonos, ¿no? Como que nos tenían ahí con ese velo del olvido. Y empezamos, cuando esa mente se empieza a callar, entonces empezamos a reconectarnos otra vez poco a poco con esa conciencia de luz. Pero por supuesto, les recuerdo que, y me imagino que muchos ya lo saben, dependiendo de en qué etapa del despertar espiritual están, esto es un proceso que ocurre gradualmente, es muy raro que ocurra muy rápido. Es un proceso que lleva un tiempo, que necesitamos esforzarnos, que necesitamos muchísima disciplina, muchísima pasión. O sea, ese buscador espiritual tiene que tener mucha sed de reconectarse, de recordar esto, de volver poco a poco más a la fuente. Por eso es que les digo que suele ocurrir en personas que están sufriendo mucho y ya o han vivido demasiadas vidas y ya están un poco cansados de jugar a este juego de la ilusión, y su alma se los pide. Es como que ya necesito ya otra cosa, y ya son seres que usualmente ya se iluminan. Así que, como podemos ver, el despertar espiritual es un trabajo interior que hacemos con muchísimo autocontrol, disciplina, esfuerzo día a día, y poco a poco ese yo superior nos va recompensando con muchísimas experiencias bonitas. Podemos tener experiencias de todo tipo, místicas. En las meditaciones empezamos a profundizar con el tiempo cada vez más, y es muy bonito, pero requiere muchísimo de nuestra constancia. Ahora, el despertar de Kundalini ya es pura alquimia, ¿ok? Es un evento cósmico que ocurre dentro de nosotros. Es como si el Big Bang ocurriera dentro de nosotros. Recordemos que hay una ley que dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Realmente nosotros somos como un pequeño universo. Hasta una hormiguita es un universo. Nosotros somos un universo. Nuestro perro es un universo. Este planeta es un universo. O sea, todo. O sea, nosotros estamos compuestos
de la energía de todo, del creador, venimos de la fuente del creador. Entonces el Big Bang que ocurrió para que se creara todo el universo, eso básicamente ocurre dentro de nosotros cuando se despierta la Kundalini. La energía femenina creativa, energía vital, primordial, que está en la base de nuestra columna vertebral, se despierta. Y cuando tenemos un profundo despertar de la Kundalini, que esa energía sube hasta la cabeza, se une con la energía masculina, ¿ok? Esa energía de la materia que viene de nuestra base, se sube hasta la columna, se une con la energía masculina, que es con la energía del espíritu, y empieza a subir y a bajar está el canal central, por donde sube la energía Kundalini, pero también hay dos canales, se llama Ida y Pingala, por donde baja y sube esta energía. Estos dos canales, una es femenina, la otra es masculina, y el canal central, ¿ok? Que es por donde está nuestra base, nuestra columna vertebral. Y esa energía tiene que bajar y subir, ¿ok? De manera, si estamos desbloqueando y purificando bien nuestro cuerpo, debería bajar y subir libremente. Y allí es cuando ocurre un balance entre nuestra energía masculina y femenina, entre el espíritu y la materia. Y ese balance se debe concentrar aquí en el área del corazón. Es en el corazón. Es bien importante porque es como que aquí está nuestro balance, el centro del corazón. Esto es un evento cósmico, es pura alquimia. Empieza a ocurrir cambios en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, en nuestras glándulas. Los chakras se empiezan a activar, y bueno, cuando estamos en los principios, en las primeras etapas del despertar de Kundalini, pues eso, empiezan a salir nuestros demonios internos, esas sombras que quedan allí empiezan a salir, se ilumina todo nuestro proceso y todo lo vemos muchísimo más fuerte, ¿ok? Por eso el despertar espiritual es más gradual. En cambio esto simplemente sucede, y así nosotros queramos ver o no, eso va a suceder, eso ocurre. Por eso es tan importante, y lo reitero mucho, y lo voy a seguir reiterando mucho en mis videos, que hagamos un buen trabajo previo de despertar espiritual, porque eso lleva luego naturalmente al despertar de la Kundalini. La energía femenina, que es la que está en la base de la columna vertebral, que es la energía Kundalini, cuando sube es femenino, y la energía femenina es puro caos. Ella lo que hace es que cuando sube, todo lo que estaba, imagínense un edificio, una estructura que estaba bien organizada, que es nuestro ego, nuestras identidades, todo lo que creíamos que somos, todo eso lo empieza a destruir completamente. O sea, esa estructura se empieza a caer. Y luego cuando llega aquí, la energía masculina es la organizadora, la que equilibra todo, la que estructura todo, empieza a construir una nueva estructura, es decir, renacemos por completo. Es como cuando el universo, cuando ocurre el Big Bang, que ocurre una explosión y es puro caos, y luego poco a poco se va estructurando ordenadamente el universo y se empiezan a crear todas estas galaxias, todos los sistemas, nuestro sistema solar, los planetas, y empieza todo como a tener un orden. Eso prácticamente eso es lo que ocurre dentro de nosotros. Entonces por eso es tan difícil cuando una persona, buscándolo o no, se le despierta la Kundalini de repente, y bueno, a veces es muy duro, porque es un proceso bien delicado, ¿ok? Imagínate que tú estés en este juego, en esta ilusión, tú crees que tú eres tu mente, tu cuerpo, tu identidad, tu ego, que está bien porque estás en esta realidad, y eso es lo que te hace funcionar en este mundo, y no sabes nada de esto, y de repente se despierta la Kundalini donde te quiere, o sea, todo eso que tú crees ser, todas tus creencias, todos tus patrones, todo lo que tú creías que tú eras, todo se te desmorona y se te derrumba de un día para otro. Eso te puede incluso volver loco, no lo puedes manejar. Por eso es que mucha gente se le despierta que se le ha despertado la Kundalini y no sabe qué le está pasando.
incluso personas que ya habían empezado su despertar espiritual, terminan en los hospitales o terminan en psiquiatras pensando que están volviendo locos, que no saben qué les está pasando y les recetan medicina. Obviamente los médicos, la mayoría no tienen ni idea qué es, piensan que tienen algo neurológico o los mandan al psiquiatra porque piensan que es algo, pues no sé, una depresión, ansiedad, y los medican, y suele pasar que estas medicinas empeoran el proceso porque le mandan medicinas muy fuertes. Entonces es súper importante informar esto. Es simplemente el despertar de la Kundalini. Y yo digo simplemente no, pero es el despertar de la Kundalini. Por supuesto, no en todos los casos. Hay personas que sí tienen que ir al psiquiatra, tienen algún problema psiquiátrico y un problema neurológico, pero ya eso es otra cosa. Estoy hablando cuando es un despertar de Kundalini. Para dar un ejemplo, la mayoría de la gente tiene un cambio de vida tan brusco que ha tenido que dejar de trabajar. Hay un maestro espiritual que vive en Colorado, que yo lo veo mucho. Él se llama Craig Holiday. Él sí tuvo su trabajo del despertar espiritual previo, tuvo bastantes años haciendo sus meditaciones, yendo a un grupo, pero él se le despierta esta Kundalini después de muchos años y su proceso fue súper fuerte, que él dice que tenía unos dolores de espalda tan grandes que no podía ni caminar muchas veces. Pasaba acostado muchos días, a veces salía a la calle y cuando esta energía subía no podía casi ni caminar ni manejar, él tuvo que dejar de trabajar. Él terminó yendo a un hospital al principio porque fue tan fuerte que él pensaba que estaba enfermo. Lo chequearon completamente, neurológicamente todo, él no tenía nada, él lo que estaba teniendo un despertar de Kundalini. Cuando él ya confirma, pues según él pasó casi 10 años en este proceso tan difícil hasta que la Kundalini se empezó a estabilizar. También está el caso de, por ejemplo, Eckhart Tolle, que es un maestro espiritual que a mí me gusta muchísimo. Lo de él fue sí, casi que de un día para otro, fue muy brusco, fue muy rápido, cosa que no suele pasar. Pero se puede entender que él estaba en un sufrimiento demasiado grande. O sea, un sufrimiento, estamos hablando de que él ya no quería vivir, un sufrimiento muy, muy grande donde él estaba rechazando el momento presente al 100%. O sea, él no quería vivir, él estaba al 100% secuestrado por su mente y ego. Incluso él cuenta que el sufrimiento era tan grande que él ya, o sea, él estaba hasta pensando por terminar su vida, no le veía sentido. Y esto pasó de un extremo a otro. Él durante la noche tuvo un cambio, una elevación de esta energía, como que él dice que él sintió que se le quebró de alguna manera como la conciencia, como si algo dentro de él se hubiese quebrado y él hubiese renacido de un día para otro. Lo de él fue casos muy raros, pero lo de él fue inmediato. Este maestro, Eckhart Tolle, seguramente ya tenía muchas vidas y ya su alma de alguna manera estaba preparada para esto, y bueno, vino a experimentar ese sufrimiento para poder salir de esa ilusión más rápido y poder despertar. Y bueno, fue de esa manera súper fuerte, súper brusca, pero es un ejemplo muy bueno para darnos cuenta de que no todo el mundo tiene el mismo proceso, pero lo que estoy contando en este video por lo general es lo que ocurre en la mayoría de nosotros. En conclusión, sí quería dejar esto claro porque puede ser a veces confuso. Podemos estar despiertos espiritualmente pero aún no haber experimentado un despertar de Kundalini. También puede pasar, que es muy raro, que una persona sin mucho interés por el despertar espiritual tenga un despertar de Kundalini y eso lo lleva obligatoriamente a tener un despertar espiritual. Ahí sí es como un proceso, o sea, un viaje ya cósmico, todo junto, rápido, y bueno, eso debe ser sumamente fuerte y doloroso. Casos muy raros, como digo, pero por lo general es despertar espiritual o despertar de Kundalini. Y luego pues la persona ya, si la Kundalini sube hasta la coronilla, dependiendo de su proceso, cuánto tiempo le toma estabilizarse, puede salir incluso de la dualidad. La Kundalini se puede ya estabilizarse y también pues se puede iluminar y canalizar canalizar a través de la fuente. Y bueno, el despertar de la Kundalini realmente
a nivel espiritual ya es como que lo máximo que puede lograr un ser humano aquí en esta realidad. Ya suelen ser almas que no tienen que regresar, salen de la rueda de reencarnación y se van a otras densidades, a menos que por elección decida regresar, pero ya eso es elección de cada uno, del alma. Esa era la aclaratoria que quería hacer, la diferencia entre el despertar espiritual y el despertar de Kundalini. Espero que les haya quedado claro. Como siempre les digo, informar, compartir el video, compartir este tipo de videos para que más personas que van a empezar a despertar su Kundalini o ya están despertando la Kundalini, sobre todo por la energía que está muy fuerte, sepan esta información, o si personas que apenas están en su proceso del despertar espiritual, en las primeras etapas o en donde sea etapa que estén, puedan saber esto al momento que les ocurra, puedan estar más informados y no terminen en un hospital o en un psiquiatra pensando que están locos, porque no es así. Así que ese es el objetivo de estos videos y gracias por ver, gracias por estar. Cualquier pregunta, comentario, duda me la dejas debajo en los comentarios de este video, me encantaría leerte. Si has tenido alguna experiencia de despertar de Kundalini o también puedes escribir a ver en qué etapa del despertar espiritual estás. Con gusto te leemos, gracias. Espero verte en un nuevo video y espero que estés muy bien. Bye.